caída de los precios del petróleo. ¿Cómo podemos explicar ese precio negativo? Bueno, yo creo que primero que nada, reiterarte las gracias por la invitación y a todo el auditorio de Energía Hoy, que siempre es un gusto estar con ustedes, y comentar que hay que tener mucho cuidado en la lectura. Realmente lo que estamos viendo fue una caída en el contrato de futuro con vencimiento en mayo 2020. Entonces, los futuros, obviamente, pues a medida que se van acercando su plazo de vencimiento, empiezan a tener menos liquidez, y eso es un poco lo que quisiera explicar un poquito a tu audiencia, pero sin antes, yo creo que deberíamos de regresar a los básicos. Primero entender un poco cómo está la estructura de mercado, tanto por el lado de la oferta y de la demanda. Entonces, no sé si quisieras que empezáramos a platicar primero qué está pasando por el lado de la oferta, y creo que eso nos va a ayudar a que podamos entender qué fue lo que pasó el día de hoy. Creo que será interesante definir exactamente qué está pasando en el lado de la oferta. Finalmente, el precio es el resultado de la oferta y la demanda. Finalmente es ese resultado y creo que valdría la pena empezar a platicar sobre la oferta. Entonces, si quieres, a nuestra audiencia van a poder visualizar las gráficas que vamos a tener en esta sesión. Y Sí, bueno, primero comentar que pues la geografía de los productores de petróleo ha cambiado considerablemente. En la gráfica van a percatarse que vemos la proporción de la producción de petróleo que tiene la OPEP y los países no miembros de la OPEP. Particularmente Arabia Saudita, que es el que comanda la OPEP, controlan el 32% de la producción, mientras que los no OPEP son el 65%. ¿Qué significa? Que en realidad la OPEP ya no tiene la capacidad para por sí solo poder influir en el precio y poderlo determinar, sino ahora requiere de otros jugadores, y por eso hemos visto lo que se ha llamado la OPEP ampliada o la OPEP Plus, que es agregar algunos productores relevantes que no son miembros de la OPEP, como es el caso de Rusia, como es el caso particularmente, yo diría que simbólicamente el caso de Rusia es el más importante. ¿Por qué? Porque si vemos la distribución de cuánto pesan en la producción mundial de petróleo, medida por millones de barriles al día, pues Arabia Saudita tiene un 10% de la participación de mercado, Rusia el 11%, pero Estados Unidos ya se ha convertido en el principal productor de petróleo, manteniendo el 13% de la participación. ¿Qué significa? Que un acuerdo para garantizar la oferta de petróleo, pues requiere que precisamente estos dos grandes jugadores estén. Pero simplemente Arabia Saudita es el único que forma parte de la OPEP. ¿Cuánto tiene la capacidad de negociación Arabia Saudita? Pues por sí solo lo que ha intentado en un principio era una guerra de precios para mantener la posición de mercado. Después de intentar eso y ver que no funcionaba, logró hacer un acuerdo con el cual se hizo ciertos recortes, que fue la primera parte del OPEP Plus, donde Rusia, de manera coordinada con Arabia Saudita y otros productores, recortaron la producción de crudo, y eso se mantuvo hasta marzo de este año, que se tenía ese recorte de alrededor de 1,5 millones de barriles al día, que después se le agregó unos 500,000 más. En resumen, pues ese acuerdo había tenido efecto, pero la pandemia del COVID-19 pues hizo que la demanda se afectara, como ahorita vamos a comentar, y que pues la producción pues en Estados Unidos sigue creciendo, particularmente la que se llama de esquisto, la que se utiliza con una técnica conocida como el fracking. Ahora, el fracking generalmente nos genera pues una producción que es muy intensiva en el corto plazo, y también genera producción externa o como una externalidad, gas. Entonces, eso también genera que pues también los precios del gas se vean afectados, porque generalmente entre más esquisto se genere, pues también se genera más gas. claro. Bueno, entonces este es el ámbito. ¿Y cuánto pesa México? 1,7. Así que eso es lo que podríamos hablar, Pedro, de cómo están los jugadores en términos de la oferta. Es decir, la oferta hoy día ha cambiado la geopolítica y hemos encontrado que se ha movido Estados Unidos. Y termino con esta gráfica que puedes ver, donde veo en la línea de color rojo y azul, pueden encontrar las plataformas petroleras y las plataformas que se dedican a la producción de gas. Ustedes pueden ver que ha habido un decaimiento, y eso se debe fundamentalmente a que estas plataformas son intensivas en capital y se requiere de un financiamiento para poderlas
utilizar, el precio había caído, pues lo que llamamos el break-even o el punto de equilibrio, pues generalmente para la producción de esquisto se había mantenido entre 40 a 50 dólares el barril en ese rango y que se habían vuelto muy eficientes, pero significa que con esta caída que nos había generado el COVID y que la demanda se había desplomado y con un exceso de oferta, particularmente por el crecimiento de la producción de esquisto, pues lo que se genera es que en realidad se vuelve poco rentable la producción y lo que estamos viendo pues es que en el mundo también las plataformas pues están disminuyendo. Entonces alguien diría pues que esto es positivo porque tarde o temprano se va a ir cerrando la llave. Sí, pero esa llave tarda en cerrarse entre 6 a 12 meses, que significa que de 6 a 12 meses para que se vayan saliendo estas plataformas y esta producción, pues va a tardar al menos 6 o máximo un año para que se vaya descongestionando. Y por el otro lado, esta sobreproducción de petróleo, pues ha generado que también pues no haya lugares donde almacenarlos y que se tengan en buques. Y esos buques también, pues a ver cada vez más petróleo que se tiene que almacenar, sus costos se ha disparado. Entonces yo diría que esa es la explicación por el lado de la oferta. Ok. Bien, pues ¿quién hubiera pensado, verdad? Hace una década que Estados Unidos iba a empezar a dominar el mercado petrolero, por un lado. Por el otro lado, bueno, este evento del COVID-19 que yo creo que nadie lo tenía en el mapa el año pasado y que vino a alterar todo el tema de la demanda. Ahora, por el lado de la demanda, ¿qué nos puedes decir, mi estimado Pablo? Bueno, yo creo que el lado de la demanda, yo creo que ese es uno de los factores más importantes porque todo el mundo teníamos duda de cuánto era el efecto que había generado el COVID-19 en la actividad económica. Y ya tuvimos un primer dato, ya se publicó el primer dato para China para el primer trimestre y tuvimos un decrecimiento trimestral de la economía china a tasa anualizada de 6.8%, fue lo que se cayó, que es la barra que ven en color negro. Entonces significa que el primer trimestre está ya con un decrecimiento. Y recordemos que China es el que pudo hacer el control de la pandemia más rápidamente, es decir, empezamos en diciembre, tuvimos el epicentro en enero, febrero y en la fase de decaimiento en marzo y ahorita la recuperación de la actividad productiva en China se está volviendo gradual, obviamente controlada. Y ahí la gran pregunta que hay en el mundo es si China podrá controlar los casos de importación porque ahora el mayor riesgo es que los extranjeros, cuando se reactive la economía y los chinos que estaban en otros lugares, al regresar a China, pues realmente pudieran generar un nuevo brote y si este se pudiera controlar y de qué magnitud. Y Claro, también si en realidad los que ya tuvieron la infección van a tener inmunidad. Y entonces, pues me parece que eso es una cuestión donde los pronósticos de crecimiento tienen que ir apegados con el conocimiento de la pandemia y de la epidemia como tal, y por eso requerimos pues estar en contacto con los médicos para entender cuál es la lógica del comportamiento del virus, porque eso va a determinar mucho el impacto económico. Pero claro. de entrada me parece que la caída de menos 6.8 y con la regresión, que por qué podemos pensar que la economía china ya se está recuperando, porque en la gráfica de arriba en color café se encuentra el PMI manufacturero de China y de Ujú. servicios, es decir, lo que se llama el indicador compuesto. Y si te das cuenta, en febrero se cayó, que se hace como no V, pero ya se Ujú. regresó. ¿Qué significa? Que en realidad la actividad productiva se está recuperando en China y todo el mundo le apuesta que tengamos una recuperación en forma de V que se ha caído y que se regrese rápidamente. Y podemos ver que los pronósticos para el segundo trimestre de la economía china se ve un crecimiento del 3.6, después se ve el crecimiento de 5.9 para el tercer trimestre y terminar con 6.3 en el cuarto trimestre. En las barras en color verde son los máximos que se esperan en la encuesta de Bloomberg y los mínimos que espera la encuesta de Bloomberg. Entonces, si te das cuenta, pues hay una gran volatilidad de que todavía hay mucha incertidumbre hacia dónde va el crecimiento de China. ¿Y por qué China es clave en términos de la demanda? Porque China representa alrededor del 20% de la demanda de petróleo a nivel mundial. Entonces, significa que si pensamos que si China hubiera paralizado toda su actividad productiva y no demandar petróleo, es como si por ese simple hecho la producción se hubiera caído 20%. Y si pensamos que el acuerdo de la OPEP trata de compensar con 10 millones de barriles, que es alrededor del 10% de la producción, pues si fuera una cuestión lineal, pues veríamos un descalce de 10 millones de barriles. Esto no es lineal, obviamente, Claro. pero en realidad lo que estamos viendo es que por el lado de la demanda,
todos los países están en cuarentena para mitigar los efectos de la pandemia y eso hace que la actividad se contraiga y que por tanto la demanda de petróleo disminuya de manera significativa. Y creo que por el lado de la demanda, así como en el caso de la oferta, Estados Unidos es el driver para saber qué va a pasar. En el caso de la demanda, el driver es China. Si China logra recuperarse de manera consistente y las cadenas productivas que tiene con su principal socio, que es Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el comercio intrarregional, se potencian, yo creo que podríamos ver que posiblemente no se requieran, como han dicho algunos, un recorte total de 20 millones, pero sí posiblemente recortarle al mercado unos 5 millones o 6 millones de barriles más para poder encontrar ese pequeño equilibrio. Muy bien. Bueno, pues entonces ubicamos varios factores. Uno es que China consolide su recuperación, que esa V que hizo la empieza a consolidar. Dos, que se encuentre la solución al tema COVID-19 para poder en el corto, mediano plazo empezar a vislumbrar la recuperación de las economías del mundo. Tres, la producción de Estados Unidos, que hoy es clave en el mercado. Y bueno, y la acción de recortar la producción por parte de la OPEP. Entonces, considerando un poco esos detalles de los que nos acabas un poco de puntualizar, digamos, si lo viéramos hacia adelante, a partir de mayo con estos acuerdos y con todo lo que está sucediendo, ¿qué podemos esperar en el 2020 en los precios del petróleo en el mercado? Y bueno, y si te alcanza la bola de cristal, pues igual 2021, mi estimado Pablo. Pues mira, yo creo que la bola de cristal nos alcanza para el 2020 y con mucha incertidumbre, porque si de por sí los pronósticos son difíciles en un entorno como el que tenemos actual, se vuelven prácticamente desafiantes y retadores. Entonces yo creo que pensemos en el periodo actual. Yo diría que por el acuerdo se vuelve muy inestable. Generalmente los miembros de la OPEP les ha costado trabajo respetar los acuerdos a los que llegan de recortes productivos, ¿no? Recientemente el que decía que vencía hasta marzo, pues algunos generalmente se salían de esos límites. Rusia llegó a exceder un poquito de esos límites que se había comprometido en recortar, Nigeria también. Entonces, quiere decir que esos acuerdos se vuelven muy inestables. Y adicionalmente, si pensamos que muchas de esas economías dependen de los ingresos petroleros, pues si se baja el precio, pues la única manera de compensarlo es aumentar el volumen de producción. Entonces, pues hay bastante incentivo para poderse salir de ese acuerdo. Entonces, me parece que por el lado de la oferta, pues el que tiene la producción marginal para poderla determinar, que es lo que llamamos en economía, es el productor marginal, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene la capacidad de ser el productor marginal de petróleo porque produce un poco más de casi 13 millones de barriles al día de petróleo y entonces pues él se vuelve como el productor crucial. Ahora, hay un pequeño limitante, a diferencia de los demás países que tienen empresas que son controladas por el Estado, en Estados Unidos pues tienen empresas que en realidad el gobierno no puede decirles que cierren la producción y ahí es donde está la primera limitante. ¿Cómo el gobierno puede comprometerse a reducir la producción cuando él no tiene las facultades, ni la potestad, ni el control para poder influir? Ahora, lo que ha pasado es que, como hemos visto, la producción de las plataformas de esquisto pues ha disminuido, pero por una condición natural de que tener un precio de equilibrio muy abajo y con costos relativamente altos, pues entonces hagan que se salgan de manera natural. Ahora, el amortiguador que tiene la producción en Estados Unidos es que, pues es donde pensamos que este es un juego por cual realmente Estados Unidos entró a la negociación. La Fed recortó las tasas de interés y hace que el costo de financiamiento para estas empresas que son intensivas en capital se reduzca y por tanto puedan tener liquidez. Pero mientras el precio del petróleo no regrese a un punto de equilibrio entre $40 a 50, pues no serían rentables. Claro. Entonces el acuerdo se vuelve inestable porque si tiene éxito el acuerdo, pues esto beneficia a Estados Unidos y entonces Estados Unidos sigue produciendo más esquisto porque se vuelve rentable. Pero al producir más esquisto, pues hace que la producción aumente y que por tanto la oferta se incremente y entonces presione otra vez los precios a la baja. Entonces aquí es donde se vuelve un círculo pernicioso, difícil de salir de esta trampa,
donde Estados Unidos es el que se ve beneficiado por los recortes y particularmente a su sector de esquisto, mientras que en el caso de Rusia, pues su mayor preocupación es que todos compartieran realmente parte del recorte porque también sus finanzas se ven comprometidas y su actividad económica. Y el Claro, caso de Arabia Saudita, pues quiere mantener el control. Resumen, es muy difícil mantener un acuerdo y más sabiendo que por el lado de la oferta, la única manera de estabilizar los precios es cerrándole más a la llave. ¿Cuánto claro. tendrían que cerrarle más a la llave? Al menos 5 millones de barriles y se ve que sea muy complicado en el corto plazo tenerlo, más aún si consideras que el acuerdo tiene ciertos tranches, que los 9.7 millones de barriles son para los 2 primeros meses. ¿Qué Ujú. significa? Que en realidad los 9 millones de barriles que se van a sacar del mercado, pues nada más se van a sacar los primeros 2 meses. Y eso hace Así que es, todavía el acuerdo sea más inestable porque se vuelve poco efectivo. Y creo que eso es lo que explica, Pedro, la caída que tuvimos hoy en el mercado de derivados. claro. Muy bien, pues ahora sí que, como dices tú, Estados Unidos es clave. Incluso hoy anunciaron que el gobierno de Estados Unidos va a comprar 71 millones para sus reservas estratégicas. Y bueno, hacia adelante y considerando todo esto, ¿cuáles podrían ser algunas noticias clave dentro de todo esto, mi estimado Pablo? Pues mira, si te parece, quiero, antes de dar esa parte de cuáles son las partes claves, yo te diría que quisiera regresar con la pregunta inicial que me hiciste. ¿Qué pasó hoy en el mercado de derivados? Sí, Porque creo que ya entendimos claramente qué le pasó a la oferta, qué le pasó a la demanda y por qué el acuerdo de la OPEP Plus es bastante inestable. Que por cierto, hemos publicado muchos artículos al respecto y que los pueden encontrar en la página de la revista Energía Hoy. Ahí pueden encontrar pues lo que nosotros habíamos pronosticado como que el COVID-19 y la OPEP Plus, la inestabilidad de este acuerdo, se podían considerar como los cisnes negros para la actividad económica. Así que invito a los así es. miembros de la comunidad de la revista Energía Hoy que puedan leer esos artículos que están libres, disponibles y que pueden consultar. Y les voy a compartir precisamente lo que hoy pasó y que, como bien decías, Pedro, se volvió mediáticamente la noticia, ¿no? ¿Cómo puede ser que el precio del petróleo se fue en terreno negativo? Esto nos cuesta mucho trabajo, hasta para los que somos economistas, porque cuando llegamos a la escuela lo primero que nos dicen es que no puede haber precios negativos, ¿no? Así Que lo más es. que podía pasar es que alguien te regale la mercancía y entonces que el precio sea cero. Bueno, en realidad eso ha ido cambiando porque estamos viviendo otras épocas y hoy tenemos tasas de interés negativas, nominales, lo Sí, cual nos hace cambiar la manera de pensar el mundo, pero también tenemos precios negativos que también los tenemos que reinterpretar. Entonces, la primera gráfica es el contrato del futuro del petróleo WTI con entrega en mayo. Si tú puedes ver, aquí estoy viendo la cotización intradía del 8 al 20 de abril y se puede ver el desplome que tuvimos el día de hoy. Entonces, el contrato del futuro llegó prácticamente a pricear que el precio del petróleo pues cayó hasta 38, ¿no? O sea, $38 en términos, y después se recuperó para el cierre estar en $1.57. Y entonces, ujú, a medida que pasaba el día, tú veías en los portales que algunos decían el contrato de futuro abajo de los $10, y después ya decían prácticamente vale un centavo, y después ya decían vale negativo. Entonces, esto refiere pues la volatilidad que tiene el contrato. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque si uno ve la gráfica que te pongo abajo, podemos ver que la línea roja es el volumen. En derivados se le llama el interés abierto. ¿Qué significa? Que este futuro lo que significa es que alguien se comprometió a entregar petróleo con fecha de entrega en el mes de mayo. Entonces quiere ok, decir que para ese contrato, que si tú quisieras que te entregaran petróleo en el mes de mayo, alguien está dispuesto a pagar ahorita con el cierre del dato que tenemos al cierre del 20 de abril, $1.57. Y entonces ahí lo que está diciendo es que en realidad lo que está reflejando ese $1.57 es que sería el precio que estaría viendo el mercado con entrega en mayo. Y suena bastante lógico porque si en mayo, como te decía, le van a recortar al mercado 9 millones de barriles, pero la demanda se ha caído en poco más de 20, es decir, si sumamos que no nada más se cayó la demanda de China, China representa el 20%, pero se cayó la demanda de otros países. sí, Y es decir, que al menos el 20% podríamos pensar que de la demanda está comprometida. Entonces, significa que hay un desbalance en el mercado. Tenemos más oferta que demanda y eso debe hacer que el precio se caiga. Y eso es lo que está reflejando el contrato del mes de mayo.
Ahora, hay que tener una lectura cuidadosa porque la línea roja que te ponía en la gráfica es lo que llamamos el interés abierto, que es el número de contratos que están abiertos. Entonces, quiere decir que el día de ayer se negociaron en promedio 627,000 contratos y hoy se negociaron solamente 15,000. ¿Qué significa? Que en realidad la caída fue del 86% en el número de transacciones. Por tanto, significa que en realidad ese derivado tiene poca liquidez y por eso cualquier cambio que haya en la venta inmediatamente genera una sobrereacción, tanto hacia la baja como hacia la alza. Entonces, yo diría que ese derivado ya no refleja de manera natural las condiciones del mercado de derivados. Tan es así que en la siguiente gráfica y última que te presento, Sí, eh, déjenme ver si está aquí. Sí. Te presento el contrato del WTI y el contrato del Brent con fecha de vencimiento en diciembre de 2020. Ese ok. derivado con fecha en diciembre, ¿qué significa? Que es si los que están con petróleo quisieran recibirlo en el mes de diciembre, el crudo Brent, el contrato está en $36 el barril y el WTI está en 32, con un spread más o menos de $4. Entonces significa que lo que está diciendo el mercado es que al parecer el acuerdo PEP se ve que es apenas insuficiente, pero al menos permite garantizar que se ve que de aquí a diciembre el precio debería de andar oscilando en promedio la mezcla del Brent y del WTI en $35. Ahora, ¿eso es suficiente? Pues si la meta que había en muchas corredurías, bancos, es que querían ver el petróleo regresando a niveles de 40, 50, pues se ve difícil que con el acuerdo se pueda llegar a esos niveles. Entonces, en resumen, el acuerdo, el contrato de futuro, que es más líquido, que nos permitiría ver qué va a pasar de aquí al cierre de año, pues nos dice que el precio debería de andar oscilando en $35 y este es un contrato que todavía tiene mucha liquidez y que por tanto debería de reflejar mejor las condiciones del mercado de futuros. Dos, nos debería decir que si quisiéramos ver el precio en 40 o en 50, que es un poco el break-even para las empresas de esquisto, que deberíamos de tener un acuerdo más agresivo. Entonces, con esto quiero llegar que me preguntas, ¿qué va a pasar en el futuro? Sí, Seguramente vamos a ver al presidente de Estados Unidos más activo diciendo que se requieren acuerdos más agresivos. Y creo que él va a aprovechar una posición geopolítica relevante porque ahorita el grupo del G20 está bajo el control de Arabia, precisamente una presión importante sobre Arabia Saudita. Ahora, por el otro lado, creo que Rusia, que es el otro jugador clave, pues ahí me parece que la clave está en que los rusos quieren que todos participen en el recorte. Entonces, los rusos serían los primeros que estarían felices de que Estados Unidos volviera a intervenir para organizar al mercado y tratar de recortar más. Ahora, yo creo que el mercado, eh, pues no pudiera, porque va a depender de la fortaleza fiscal de cada país y se ve que el margen fiscal de algunos países es reducido. Y también, además del margen fiscal, tenemos el problema de que su producción ya está en niveles relativamente bajos, como es el caso de México, sí, y por eso México no aceptó el recorte de 400,000. Entonces yo creo que aquí hay muchas variables que juegan y entonces aquí pues necesitamos la visión de los internacionalistas, necesitamos la visión de los epidemiólogos, para ver cómo va a impactar la pandemia y por tanto después lo de los economistas para ver el énfasis de la actividad económica. Así que pues yo creo que el mercado está muy interesante para analizar y que queda mucho por ir viendo la información, los datos que nos permitan ir vislumbrando qué va a pasar en el futuro, pero al menos creo que hay que tomar con cautela lo que pasó el día de este 20 de abril con el mercado de futuros. Recordar que precios negativos hemos tenido en el sector energético, particularmente en el gas natural en Estados Unidos, para poderlo sacar y distribuir y que hemos tenido precios del gas natural en términos negativos en determinados periodos y que pues ya no es algo tan anormal, sino que tiene una explicación en cuanto a no poder distribuir y que hay exceso de producción y que lo que nos dice es que tenemos muchos inventarios y que también pues la capacidad de almacenamiento se está viendo reducida. claro. Pues muy bien, mi estimado, pues creo que excelente análisis para nuestros lectores. Creo que acabas de tocar puntos medulares para ir entendiendo esto y bien como lo dices tú, es una situación multidisciplinaria donde habrá que ver, oír varias voces para ir discerniendo este detalle e ir encontrándole la cuadratura a todo este tema que se presentó como un reto importante
después del COVID-19 y todo lo que ha sucedido en los mercados.